Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Trelew, Argentina. Estamos en Trelew. Hoy es nuestro primer día en esta ciudad que tiene raíces galesas, así que va a ser un día interesante. Vamos a estar paseando, visitando unos cuantos museos. Hay un museo muy famoso de paleontología, donde uno puede ver dinosaurios, así que vamos a visitar ese lugar. Muy interesante para mí. Queremos ver dinosaurios. Y sí, vamos a pasear por la ciudad, caminar un poco, salir a comer, por supuesto, mostrarles la comida aquí en Patagonia, y ese es el plan. Vamos a ver qué encontramos. Listo. Y acá tenemos un monumento para conmemorar el centenario de la llegada de los colonos galeses aquí en la Patagonia. Llegaron en el año 1865, no hace tanto tiempo. Y ahora vamos a entrar a un pequeño museo, se llama el Museo Regional Pueblo de Luis, y es un museo dedicado a los colonos galeses. El museo está ubicado dentro de la ex estación del ferrocarril, así que vamos a aprender un poco sobre los galeses, por qué vinieron acá, por qué llegaron y cómo les fue en sus primeros años en la Patagonia. 80 pesos para turistas, ese es el precio de entrada. Muy interesante, no teníamos planes de visitarlo, en realidad veníamos a ver los dinosaurios y justo nos encontramos con este lugar y sí, aprendimos un montón sobre los galeses y cómo y por qué llegaron aquí a Patagonia. Entonces resulta que ellos se fueron de su país por pobreza. También los ingleses los estaban obligando a que usen el inglés, no el galés, así que en las escuelas los estudiantes ya no podían hablar y aprender en galés, en su propio idioma. Así que ellos se sentían como que estaban perdiendo su cultura. Así que decidieron venir a Patagonia y formar sus propias colonias, sus propios pueblos, donde podrían hablar su idioma, mantener su cultura viva y vivir como ellos querían. Y bueno, no fue fácil. Aprendimos que los galeses tuvieron muchos problemas cuando llegaron a Patagonia, especialmente con la agricultura, porque era una geografía completamente distinta. Aquí el clima es más seco, menos lluvia, así que les costó mucho, y el único motivo por el cual pudieron sobrevivir aquí en Patagonia fue por la ayuda de los tehuelches que vivían acá. Ellos les enseñaron a cazar y también compartían su carne con ellos y los ayudaron mucho a salir adelante en realidad, y fue una coexistencia muy pacífica. Así que eso es todo lo que aprendimos dentro del museo. Yo la verdad que lo encontré muy interesante. Sí, es un muy museo interesante, chiquito, pero lleno de información. Así que si vienen a Trelew, vale la pena visitarlo. Ahí lo tienen. Y sí, vamos a seguir paseando por el pueblo. Cuéntanos dónde estamos hoy. Sugar. Sugar. Restaurante de Sugar. Sugar. Se llama Sugar, que significa azúcar. Tenemos una canasta de pan, una linda crema. Así que ya hemos hecho nuestro pedido de comida. Hasta que eso llegue, vamos a disfrutar esto. Muy rico. Bueno, entonces hoy estamos almorzando en Sugar. Este es un restaurante que nos recomendó el recepcionista en nuestro hotel. Y miren la presentación de esto. Yo me pedí uno de los especiales del día, que es el lomo ahumado, que tiene mollejas, cordero y maní encima. Tengo una papa con una salsa de hongos, una zanahoria picante, y esto vino con una brasita. Estaba todo tapado
con un vidrio, muy linda presentación. Ahí lo tienen. Quitando la carne, ahí pueden ver. Tierna, muy rica, un poquito crocante con el maní encima, ese maní tostado. Bien bueno. Una zanahoria, un poquito dulce y picante con la paprika. Muy muy rico. Mira, tenemos la papita con una salsa de crema, hongos. Muy rico. Ahora les vamos a mostrar el plato de Samuel. Para mi plato, gnocchi con azul, queso. Queso azul. Queso azul, sí, sí. Y es un gnocchi de remolacha, por eso tiene ese color medio rosadito. Viene en una salsa bien cremosa, un queso azul. Muy, muy cremoso, muy fuerte. Oh, delicioso. Gnocchi. Gnocchis. Con azul, queso. Queso azul. Queso azul. Perdón. Blue cheese. Perdón. Blue cheese. ¿Te gusta? Un lindo gustito. Tiene un saborcito al queso, pero no es muy muy fuerte. Así que a mí me gusta así. Está bueno. Samuel va a probar mi plato ahora. Voy a compartir con él la zanahoria. Un poquito picante. Ya. Muy bien. Después la papa. No queda mucho, pero... Con salsa. Muy buena salsa. ¿Y? Por último, la estrella de este plato. El lomo. Muy, muy jugoso. Ya. Delicioso. Sí, delicioso. Vamos a disfrutar. Y ahora, postres. Pedimos 2 postres. Sí. Para mí, una torta con nueces. Sí. Y parece tener crema y dulce de leche. Sí. Vamos a probar ambos en un bocado. Muy decadente. Sí. ¿Te gusta? Wow. Mejor de lo que me imaginaba. ¿Sí? Muy bueno. Wow. Para mí postre esta torta de queso y un montón de frutas. Ya son frutos rojos. Frutos rojos. Tenemos fresas, frambuesas, moras, frutos del bosque. Muy, muy cremoso. Está bueno. Sí. ¿Qué tal es almuerzo? Muy, muy rico. Todo es delicioso. Ay, ay, ay. Sorry. Ahora estoy suficiente. No, that's not right. Ahora suficiente. Ahora suficiente. Suficiente. Ahora suficiente. Estoy lleno. Estoy cansado. Samuel comió tanto que ya ni siquiera puede hablar. Bueno. Pero el postre es el mejor. El mejor. Normalmente regresaríamos al apartamento a tomarnos una siesta, pero hoy vamos a ir a visitar el Museo de los Dinosaurios de Paleontología. Pero tenemos que mencionar el precio. Fue 1,110 pesos. $29 americanos. Todos. Por todo eso. Sí. Que yo creo es un buen precio por toda esa comida. Sí, sí. Ya. Wow. Muy rico. Así que muy, muy rico. How do I say? Muy recomendado. Muy recomendable. Muy recomendable. Ya. Si vienen a Trelew, vayan a comer a Sugar. Sí. Sugar. Sugar.
Bueno, recién terminamos de visitar el museo y vimos un montón de dinosaurios. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Ya, Sí. vale la pena, en serio, Sí. nos gustó un montón. El museo tiene 2 pisos, hay un montón para visitar. También tienen un auditorio donde uno puede ver una documental del BBC con David Attenborough, donde hablan sobre dinosaurios. Y el precio fue... ¿Cuánto costó la entrada? ¿260? ¿260? Ya, sí. 260 Sí, pesos por persona. $6 americanos. Ya, Sí. así que sí, buen precio, vale la pena. Es más barato si eres argentino, también es más barato para niños. Pero sí, si se encuentran en Trelew, vengan a ver los dinosaurios. Ahora estoy cansado. Samuel comió mucho, ahora necesita una Cansado mucho. siesta. Sí, necesito grande siesta. Nos vamos a ahora. despedir y nos vemos en el próximo video. Todavía nos quedan unos cuantos días aquí en Trelew. También vamos a Sí. visitar Gaimán, otro pueblo galés. Sí, Así que nos vemos en el próximo video. sí. Chao, amigos.